santo eres. Quiero hablar esta noche del gobierno de Dios. Amén. Dios nos ha estado hablando en estos días acerca de la importancia del gobierno de Dios, de la autoridad de Dios. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Es muy importante para que nosotros entendamos el gobierno de Dios, entender el principio de la autoridad. Y Dios establece aquí en la palabra que Cristo es cabeza de todo varón. No habla de que Cristo es la cabeza de la familia, habla de la cabeza de todo varón. Dice que la autoridad Cristo la dio sobre el varón. Pero dice que el varón es cabeza de su mujer. No dice que es cabeza de la mujer, se pueda gobernar a todas las mujeres, sino de su mujer. Pero dice que Dios es la cabeza de Cristo. Sabemos que Jesús vino a la tierra como Dios. Él es Dios hecho hombre, pero así como el Hijo de Dios estaba aquí en la tierra con su deidad, habiéndola dejado, habiéndose despojado de su deidad y habiéndose hecho hombre, dice, se humilló hasta lo sumo y hasta la muerte y muerte de cruz. Dice que Él, todo lo que hacía, estaba bajo autoridad del Padre. Dios Hijo estaba bajo el dominio y la autoridad del Dios Padre. El todo milagro que hacía, dice que multiplica el pan y los peces, dice, Padre, te doy gracia, y multiplicó el pan y alimentó una multitud. Cada oración, cada milagro, Él le daba gloria al Padre y se sometía bajo la autoridad del Padre. Él dice, todo lo que hago, lo veo hacer de mi Padre. Entonces dice, ustedes hagan todo lo que me ven hacer a mí. Les enseña el principio de autoridad. Es muy peligroso ser gobernados en la tierra por alguien que no es del cielo. Cuando el varón debe ser gobernado por Cristo, es para poder gobernar a su esposa y así juntos gobernar a sus hijos. Entonces se establece un gobierno. ¿Y por qué hablamos del gobierno de Dios y hablamos de la familia? Porque Dios instituyó la familia y Él quiere que dentro de esos principios de orden, de autoridad y de gobierno, esto siga creciendo y siga teniendo un orden divino. Así, en este orden de sujeción de autoridad, se establecen las familias del reino. Son familias del reino de Dios. Reino es igual a gobierno porque donde hay un rey, hay algo para reinar. Donde hay un gobernante, hay algo para gobernar. ¿Sí? Reino es sinónimo de gobierno y viene de una palabra griega que es llamada, o se denomina esta palabra, basilea. Es lo mismo reino que gobierno, por eso cuando hablamos de la importancia del gobierno de Dios, estamos hablando de la importancia del reino de Dios. Cuando Jesucristo fue bautizado en el Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto, fue tentado por el diablo, salió victorioso, entra en una sinagoga cuando Él comienza su ministerio, dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar buenas nuevas. Ahí establece el reino de los cielos sobre su vida. Y ahí comienza a ministrar bajo el gobierno, bajo el reino de Dios sobre esta tierra. Y esto es lo que Dios trata de enseñarnos. Así que yo decía, es muy peligroso que ser gobernados en esta tierra por alguien que no es del cielo. O sea, que alguien que no se someta al reino de Dios no puede gobernar tu vida, no puede gobernar tu familia. Entonces necesitamos los diputados, los senadores, los jueces o el Estado no puede legislar contra la familia porque el creador de la familia es Dios y no es el hombre. Entonces, si nosotros caminamos bajo el reino, bajo el gobierno de Dios, no podemos permitir que un gobierno de hombre venga a gobernar nuestra familia. Yo estaría dándole un grito de júbilo al Señor por esto. Dios quiere traer revelación a nuestra vida
Y nosotros tenemos que aprender a poder vivir bajo ese gobierno y bajo ese dominio de Dios y no del hombre. Para entender esto, es necesario que nosotros volvamos al Edén, al principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Dios estableció todo. Dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada en orden, había un caos. Y dice que Dios comenzó a poner primero orden para después crear. Nosotros queremos que haya creación sin orden. Dios no puede traer cosas nuevas a tu vida si no hay orden. Dios no puede traer principios de bendición si no hay orden. Dios creó todo, Dios organizó todo. Capítulo 1 de Génesis, verso 27 y 28. Veamos lo que Dios dice allí en la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Todavía no le había llegado la ideología de género a Dios. Varón y hembra los creó. No creó trans, no creó ninguna otra cosa. Dios creó varón y hembra. ¿Y qué hizo después que los creó? Los bendijo. O sea que fuera de eso no hay bendición de Dios. Puede estar, pero no hay bendición de Dios. Y les dijo: fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está el principio de gobierno de Dios en el original, en el origen de la creación. Todo lo que se desprendió después de esto fue consecuencia de pecado. Aquí podemos ver que el hombre y la mujer son idénticos en creación. Dice, creó Dios, varón y hembra los creó. ¿Qué dice? ¿Creó al varón superior que a la hembra? No, los creó idénticos. El hombre y la mujer son idénticos en creación. Son diferentes en formación, pero en creación son iguales. Dios no dijo el hombre es más. No, luego en la autoridad de dominio dice el varón es cabeza de su mujer. No dice que es superior a todas las mujeres. Le dio un orden de gobierno dentro de la familia. Y luego dio el orden que juntos sus hijos se someten a ellos. Entonces en ese orden está el reino de Dios establecido. Son el hombre y la mujer idénticos en creación, diferentes en formación. Dios bendijo la unión entre el hombre y la mujer. Por más que las leyes terrenales hoy quieran casar hombres y mujeres, hombres y hombres y mujeres, no están bajo la bendición de Dios. Porque Dios bendijo la unión entre el hombre y la mujer. Dijo, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne. Está hablando de una bendición en la familia. La familia de la cual hay fructificación y multiplicación. Dijo, y bendijo, creó Dios al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza. Y dice, y los bendijo. Y les dijo, fructificaos y multiplicad. ¿Qué le está diciendo? ¿Qué les habla? Cuando dice de la fructificación, cuando les dice que fructifiquen, es cuando nacen hijos. Hay fructificación. Por más invento que quieran hacer, entre dos hombres no nacen hijos, entre dos mujeres no nacen hijos. Y entre cualquier perversión que quieran hacer, si no hay hombre y hay mujer, no nacen hijos. Por eso Dios dijo que bendijo la unión entre el hombre y la mujer y les dijo que fructifiquen. La fructificación son los hijos y la multiplicación son los nietos. Porque si los hijos no siguen el orden de familia, se corta el orden de familia y se pierde la multiplicación. Va a haber fructificación, pero si esos hijos no siguen el orden de familia, no va a haber multiplicación. Se corta la generación. Necesitamos no solo fructificar, sino multiplicar. Si los hijos no siguen con ese orden de familia, se corta la multiplicación. Y dice, creó Dios al hombre, a la mujer, los bendijo, les dijo fructificar, le dijo multiplicar y le dijo llenen la tierra. Si no había fructificación y no había multiplicación, la tierra no puede ser llena.
¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Hay un estudio estadístico hecho que dice que para que una cultura se mantenga por más de 25 años, se necesita una natalidad, una tasa de natalidad de 2.11 hijos por familia. 2.11 hijos por familia. Con una tasa menor a esa, la cultura decaerá. Históricamente se ha comprobado que con una natalidad de 1.9, ninguna cultura puede prevalecer. Y con 1.3, menos. Y esa es la tasa de natalidad que hoy tenemos en los países de la nación, de Europa. Esa es la tasa de natalidad que está habiendo. Esa es la tasa de natalidad que hay en esos países europeos donde han aprobado el aborto y la ideología de género. Tiene Grecia y Alemania el 1.3 de tasa de natalidad. Italia el 1.2. Y España, el cual utilizan como modelo aquí, tiene el 1.1 de natalidad. Esas culturas están siendo quebrantadas. Ya está, no se puede revertir. ¿Sabe lo que está sucediendo en esos países? ¿Alguien sabe lo que está sucediendo en esos países? Están emigrando los árabes. ¿Sabe cuál es la tasa de natalidad de los árabes, de los musulmanes? El 8.7 de natalidad. Donde en Europa están haciendo el 1.3. Los musulmanes le están haciendo el 8.7, 0.8 casi. Los árabes están ganando la batalla sin espada, sin terroristas, sin armas. Están tomando todo el control de Europa. El ejército de Rusia en este momento tiene 1.300.000 musulmanes dentro de sus filas. Están invadiendo todo. Las iglesias cristianas más importantes e históricas de Europa se han convertido en mezquitas musulmanes. Hay un gran peligro, pero están a favor del aborto y están a favor de la ideología de género y están impidiendo la natalidad de esos niños que podrían estar poblando su tierra, conservando su cultura y principalmente el cristianismo que ha salido de allí se está perdiendo. Yo quiero darles esta estadística para que nosotros podamos entender la importancia que tiene el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Cuando nosotros perdemos de vista ese principio de reino y de gobierno en nuestras familias, perdemos el control de toda la sociedad. Y nosotros como cristianos necesitamos guardar el principio de reino para seguir manteniendo su presencia en medio nuestro. ¿A quién le va a heredar usted si usted no sigue con una familia? Dios nos dio autoridad de sojuzgar la tierra. Vuelvo a llevarlo a todo este pasaje. Dios creó a hombre y mujer. Los bendijo, les dijo fructificaos y multiplicaos. ¿Sí? Le dijo sojuzgar la tierra. Dios nos dio autoridad de sojuzgar. Esto es gobernar la tierra con el modelo de reino. ¿Qué quiere decir? Hacerlo bajo los parámetros, ¿sí?, de los principios de la voluntad del Padre. Mateo 6:10, cuando hace la oración del Padre Nuestro, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad. Establecer el principio de reino es sojuzgar la tierra bajo los parámetros de lo que Dios dijo. Es establecer el reino de los cielos en la tierra. Entonces yo estoy sojuzgando la tierra, estoy gobernando la tierra, haciendo la voluntad del Padre. Esa es la importancia de lo que nosotros tenemos que establecer. Muchos han intentado gobernar la tierra tratando de establecer su propio reino. ¿Cuál es su propio reino? Sus propias ambiciones desmedidas, sus propios placeres, su egoísmo, su independencia de Dios, su satisfacción personal. Y así han llevado la tierra al desastre que hoy tenemos. Y muchas personas se preguntan: ¿y dónde está Dios? ¿Dónde va a estar Dios si yo estoy gobernando a mi manera, no a la manera de Dios?
si yo estoy buscando mis propios intereses, si yo estoy viviendo bajo un consumismo, bajo un egoísmo, bajo una ambición desmedida, Dios no puede estar allí porque su gobierno no se maneja de esa manera. Su gobierno dijo: el que quiera ser el mayor, sea el que sirva. El que quiera ser el primero, tiene que ir detrás de mí. Eso es el reino de Dios. Dios nos enseñó los principios del reino para que caminemos en ese principio. Y luego dice: y señoread sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todas las bestias de la tierra. Dios creó varón y hembra los creó, los bendijo, les dijo: fructificad y sojuzgad. Luego les dijo: fructificad y multiplicad. Luego le dijo: sojuzgad. Y luego le dijo: señoread sobre toda la creación. No nos manda a destruir la creación, nos manda a señorearnos sobre la creación. Tampoco nos dice que la creación se señoree de nosotros. Hay gente que le presta más atención a un animal que a un ser humano. Aún hay organizaciones que están invirtiendo más dinero en el cuidado de un animal que en el cuidado de los seres humanos que están sufriendo hambre. Hay campañas para cuidar, alimentar a qué sé yo qué especie que está en supuesta extinción. ¿Y sabe por qué está en extinción? ¿Sabe por qué se ha maltratado esa especie? Porque no ha habido un gobierno de familia. Porque cuando hay una familia constituida, nadie va a dañar a las especies que están en reproducción. Porque Dios nos mandó a señorearnos sobre toda la creación, no a destruirla. Pero hoy tenemos asociaciones invirtiendo cifras mundiales, millonarias, para poder defender y salvar a la ballena azul, al oso panda y al qué sé yo qué otro. Pero hay organizaciones tratando de destruir la familia, tratando de abortar a aquellos recién nacidos, tratando de pervertir la mente de los niños. Cuidemos nuestra familia. Es lo más valioso que Dios ha creado y es lo que Dios nos mandó a cuidar y a proteger. Para que nosotros podamos entender el gobierno de Dios, el gobernante tiene el espíritu del pueblo. ¿Cuántos escucharon alguna vez esa frase que dice cada país tiene el gobierno o el gobernante que se merece? Que sí, que no se queje de lo que tiene, porque quizá es lo que usted se merece. El espíritu del pueblo tiene que ver con el espíritu del gobernante. Cuando el pueblo es gobernado por el hombre, no por Dios. Cuando el que me gobierna a mí es Dios, no importa el espíritu que tenga el gobernante, porque yo voy a provocar un cambio y una transformación en mi ámbito de gobierno más cercano, que es mi familia. Podemos ver en la historia de Saúl. ¿Cuántos conocen la historia de Saúl? 2, 3. ¿Cuántos no conocen la historia de Saúl? Levánteme la mano. Bueno, ahí está, le vamos a contar la historia de Saúl entonces. Primera de Samuel, capítulo 17. Ahí nos cuenta una historia cuando un ejército viene a pelear contra Saúl. Saúl, el pueblo de Dios, estaba siendo gobernado por Dios mismo. Dios hablaba al pueblo a través de los profetas. Dios guió siempre al pueblo de su mano. Pero en un momento el pueblo empezó a decirle: nosotros queremos reyes como tienen los demás pueblos impíos, como tienen los demás pueblos paganos. Queremos rey, queremos un rey que nos gobierne. Usted imagínese que a usted lo está gobernando Dios y usted está pidiendo que venga Macri. A usted lo está gobernando Dios y usted quiere que lo gobierne Cristina. Yo no sé, seríamos locos. El problema es que los gobernantes han venido porque no nos hemos dejado gobernar por Dios. Y el pueblo estaba siendo gobernado por Dios y el pueblo comenzó a pedirle un rey. Entonces Dios dijo: bueno, ahí tienen el rey que ustedes quieren. Le dio a Saúl como rey. Pero no era el rey que había levantado Dios, sino era el rey que el pueblo le pedía. Entonces el pueblo
le exigía a este rey lo que ellos querían. Y así vemos que en esta historia termina Saúl haciendo lo que no debía hacer, termina haciendo la obra que Dios debía hacer a través de un profeta. Él termina haciendo sacrificio, lo que Dios nunca le había permitido. Y Dios dice, lo he desechado como rey. Yo ya no quiero este hombre que reine. Que sí que él desecha a Saúl como rey y dice, ahora voy a elegir un rey, no conforme al pueblo, sino conforme a mi corazón. Y envía al profeta Samuel a ungir a David. El profeta Samuel llega a la casa de Isaí, que era un hombre de aquella tierra, y dice, vengo a ungir a uno de tus hijos como rey. Le dice, aquí está Eliab, el mayor, el más bonito, el más fuerte, hombre de guerra. Empezó el profeta a mirar a todos sus 7 hijos y ninguno de ellos era. Y dijo, ¿aún falta alguno? Sí, dice, está el menor, el más chiquito, el insignificante allí cuidando unas pocas ovejas que tengo. Dice, tráiganlo. Cuando lo trajo, Dios dijo, este es el rey. Y ungió a David, un muchachito de 16 años, pastor de oveja, lo ungió como rey. Ahí tuvo la unción, pero él volvió a cuidar ovejas, no fue a reinar. Dice en el capítulo 17 de Primera de Samuel, que están en guerra el pueblo de Dios al mando de Saúl con el pueblo de los filisteos, un pueblo pagano que siempre había estado en guerra en contra del pueblo de Dios. Cuando estaban allí frente a la batalla, dice que un paladín, si usted lee ahí en la Biblia, en lenguaje actual, aparece las medidas de este hombre. Medía unos 3 metros y pico, tenía una lanza que era un rodillo de telar de 3 metros, pesaba como 7 kilos el fierro de su lanza, tenía un escudero delante de él, una jabalina sobre sus hombros, la cota de malla, era todo de un gigante, era todo asombroso. Y David era un muchachito, 15, 14, 16 años, no se sabe exactamente la edad, era un adolescente que iba a ir a pelear con este hombre. Este paladín salía frente al campo de batalla durante 40 días y desafiaba al ejército de Saúl. Y el ejército de Saúl era el ejército de Dios. ¿Sabe cómo llamaba Saúl y todo su pueblo a este paladín? El gigante Goliat. El espíritu del pueblo es el mismo espíritu de gobernante. Llamaban a este gigante Goliat, a este Goliat gigante. Dice que su padre le dice un día a David, mis hijos, los 3 hijos mayores estaban en ese campo de batalla. Anda a llevarle unos panes, unos quesos y un grano tostado a tus hermanos y tráeme una prenda de ellos porque quiero saber si están vivos. Y dice que David se fue al campo de batalla a llevarle comida a sus hermanos en obediencia a su padre. Y cuando llega al campo de batalla lo escucha a este paladín que sale y comienza a desafiar al ejército. Y David dice, ¿quién es este incircunciso que viene a desafiar al ejército del Dios viviente? Él no lo llamó gigante, sino que lo llamó incircunciso. Él no dijo que venía a desafiar al ejército de Saúl, sino dijo que venía a desafiar al ejército del rey viviente. Él no tenía el espíritu de ese rey, él no tenía el espíritu de ese pueblo, porque él estaba allí en el campo adorando al Dios viviente. Él estaba teniendo comunión, escribiendo salmos y alabando al Dios viviente. Y él viene con el espíritu de Dios y dice, acá no puede ser que este incircunciso venga a desafiar al ejército del rey viviente. Incircunciso significa el que no tiene pacto. Alguien que no tenía pacto con Dios estaba desafiando a Dios mismo. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, de una esclavitud de 400 años, y lo va a introducir a la tierra prometida, están 40 años en el desierto. Y cuando toda esa generación vieja muere en el desierto y la nueva generación tiene que entrar a la tierra prometida, Dios dice, los tengo que circuncidar a todos. Y allí en Gilgal circuncidó a todo el pueblo, porque no podían entrar a gobernar sin tener pacto con Dios. Necesitaban tener pacto con Dios. ¿Sabes qué te quiero decir?
que el gobierno de Dios no va a funcionar en tu vida si no estás en pacto con Dios. Necesitas estar en pacto con Dios. Dice que David llamó a este hombre incircunciso. No le llamó gigante, lo llamó incircunciso. Podemos ver que en el sistema de gobierno de Dios, el que no tiene pacto no puede gobernar tu vida. No dejes que otra persona te gobierne si no está en pacto de Dios. El gigante, que así lo llamaba Saúl y el pueblo y su ejército. El incircunciso, que así lo llamaba David, estaba gobernando por 40 días a ese pueblo. Los había atemorizado y los tenía paralizados. No había habido enfrentamiento por 40 días. Lo único que pasaba era que se levantaban a la mañana, iban al campo de batalla. Se levantaba el pueblo de los filisteos, iban al campo de batalla. El gigante salía y se presentaba y decía: desafío a cualquiera del ejército que venga a pelear contra mí. Si me vencen, les seremos esclavos. Y si no le vencemos nosotros, ustedes serán nuestros esclavos. Lo único que hacía era proclamar palabras. No había habido ningún enfrentamiento, pero nadie se animaba a enfrentarlo. Cuando David estaba allí llevándole la comida a sus hermanos, escuchó la voz de este paladín gritando. David se enfureció. ¿Cómo podía ser que este gigante tenga atemorizado y paralizado a todo el pueblo por 40 días? Un ejército de guerreros atemorizados por un solo hombre. Yo no sé si hay algún gigante que está atemorizando tu vida y no te permite avanzar. Yo no sé si hay algo que no te permite alcanzar la victoria y es un gigante que te está oprimiendo en esta hora. Quizá esté un gigante en tu economía y te tiene atemorizado y no te deja salir adelante. Quizá hay un gigante en tu familia que está operando allí en discordia, en pleito. Quizá hay un gigante en tu salud y hay diagnósticos médicos que te tienen atemorizado. Quizá hay un gigante que está operando en tus relaciones y no te permiten disfrutar. Yo no sé qué es lo que pueda estar operando en esta noche, pero yo quiero decirte que si estás bajo el gobierno del Dios Altísimo, todo gigante caerá por el poder de Dios. Pero necesitas estar bajo ese gigante, bajo ese gobierno. Es hora de ponerte bajo autoridad para poder establecer el reino de Dios en tu vida. Si estás siendo gobernado como estaba este pueblo, por un rey que no estaba bajo el gobierno de Dios, sino que estaba haciendo las cosas a su manera, porque Dios lo había desechado, no vas a poder vencer a ese gigante. Y ese pueblo y ese rey llamaban a este hombre gigante. Pero cuando Dios escuchó, cuando David escuchó, dijo: yo no sé qué pasa. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí, pero yo tengo que vencer ese gigante. Dice que Goliat, David escuchó una oferta. Y la gente que estaba allí, cuando él estaba llevándole la comida, dijeron: al que venciera ese gigante, el rey le dará a su hija. Yo no sé si le gustaba la hija del rey. Dice, y le dará herencia, parte del territorio. Wow, dijo, esto está poniéndose bueno. Pero él escuchó que dijo: y eximiré de los impuestos a toda su familia. Y él dijo: yo tengo familia, yo honro a mi padre y quiero que mis padres sean eximidos de los impuestos. Por honra a su padre, creo que él tomó esta decisión. Dice también que David se enfrentó a este gigante. Y el gigante venía con palabras atemorizando al pueblo. David trató de ponerse la armadura que Saúl le dio y dijo: no puedo andar con esto. Él se despojó del modelo de gobierno que tenía Saúl. Dijo: yo no voy ni con armadura ni con espada.
que sí que él se levantó contra este gigante. Y dijo, no podrás, le dice el rey, tú eres un muchacho y este es un hombre experimentado en batallas y es gigante. Y David dijo, yo cuidaba las ovejas de mi padre y cuando venía un león, el Dios de los cielos peleaba por mí y vencía a ese león y mataba al león, y si venía un oso mataba al oso. Y Dios siempre me ha librado de la mano de todo eso. De esa misma manera, el mismo Dios hoy vencerá a este gigante. Él nunca se atribuyó la victoria, él se atribuyó la victoria a Dios, porque él estaba bajo el gobierno de Dios. Y dice que se presentó al gigante, fue con una honda, unas piedritas, y llevaba el palo de pastor. Y este gigante fue el primero, que todos le llamaban gigante y se atemorizaban. Pero cuando el gigante lo vio a David, dice, soy yo perro que vienes contra mí con palos. Fue el primero que lo hizo sentir al gigante un perro. Y David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Fíjense que no había habido pelea, no había habido, simplemente era así. ¿Cuántos gigantes te están atemorizando y ni siquiera te han tocado todavía? Pero estás escuchando los rumores, estás escuchando el murmullo, los diagnósticos médicos desfavorables, la economía que está en quiebra y te están atemorizando. No tengas temor a los gigantes, sométete bajo el gobierno de Dios y en el nombre de Jesucristo declará que el poder del Dios Altísimo te va a librar de toda opresión de los gigantes y que nada te va a atemorizar. Dice que después de decirle eso, David corrió fuerte a la línea de batalla y tiró con su honda y le pegó en el medio de la frente a David. ¿Y usted qué cree si de acá le pega un piedrazo? ¿Para dónde cae? ¿Para atrás o para adelante? Para atrás. Pero dice que el gigante cayó de rostro al piso. Cayó para adelante. Un simbolismo de que quedó postrado ante el gobierno de Dios. Y dice que David corrió y le cortó la cabeza con su espada. Naturalmente, la dimensión y el tamaño de David con la dimensión y el tamaño de la espada del gigante, era imposible que pueda tomar esa espada para cortarle la cabeza. Pero dice que le cortó la cabeza, eso fue algo sobrenatural también, y venció así. Y luego todo el ejército se hizo el guapo y corrió a los enemigos y los destruyeron a todos. Esto es lo que Dios quiere. El espíritu de osadía y de valentía está solamente sobre aquellos que están bajo el gobierno de Dios. Cuando Josué tomó el legado de Moisés, Moisés dijo, yo te entrego el mando, le dio autoridad, siguió bajo el gobierno de Moisés. Dios le dijo a Moisés, esfuérzate y sé valiente. La valentía y la osadía están sobre aquellos que están bajo gobierno. Cuando el temor te gobierna, es porque no estás bajo gobierno de Dios. Cuando te gobierna la desobediencia y la rebeldía, es porque no estás bajo el gobierno de Dios. Después que David mató al gigante, el rey Saúl preguntó, ¿de quién es hijo este muchacho? Les leo lo que dice, porque me parece que ninguno me entendió. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, Saúl era el rey. Dice este muchacho, deja que yo voy y lo mato al gigante. Cuando vio que salía a buscar al gigante, Saúl dijo, ¿de quién es hijo este muchacho? Y le dijo a Abner, que era el jefe del general del ejército, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive mi alma que no sé de quién es. Yo no lo sé. Y dijo el rey, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Imagínense en todo el campamento, ¿de quién es hijo este? Yo me pregunto, si el que va a pelear es el muchacho, ¿por qué me importa de quién es hijo?
Porque ese joven, para poder tomar esa valentía, para obtener esa osadía, era alguien que estaba viviendo bajo el gobierno y bajo la obediencia. Si no, no podía enfrentarse a un gigante. Era alguien que estaba sujeto a obediencia. Dice, pregunta de quién es hijo. Y dice que teniendo David, Abner, después de que mató al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Él tenía autoridad porque estaba bajo gobierno. Él no era un guacho, él no era un desobediente, él no era un rebelde. Él era alguien que estaba viviendo bajo gobierno. ¿Querés tener autoridad? ¿Querés vencer gigantes? ¿Querés derrotar al enemigo? Ponete bajo gobierno, camina bajo autoridad y Dios te va a levantar como poderoso en batalla. Lo que estaba diciendo David era, yo soy alguien que tengo padre. Yo soy hijo porque tengo padre. Nadie va a poder vencer enemigo mientras ande en la orfandad. Estoy bajo gobierno y tengo autoridad. Ninguno que está en rebeldía o desobediencia tiene gobierno o tiene autoridad. La palabra autoridad es una palabra latina de la cual deriva autor. O autor deriva autoridad. Y autor es alguien que tiene derecho sobre algo, sobre una autoría. El autor es aquel que escribió un libro y después cada uno que quiera usar algo de ese libro tiene que pagar los derechos de ese autor. Autor es aquel que escribe una canción y cada uno que la cante tiene que pagar los derechos a ese que la escribió. Él tenía autoridad porque él había ganado el derecho de autoridad como hijo. ¿Sabe por qué a veces no podés tomar la victoria en tu vida y aún te estás sacudiendo de aquí para allá? Dicen, pastor, el diablo me tiene a los sacudones. Porque no hay autoridad en tu vida. Porque no estás bajo gobierno. Porque no estás en obediencia. El diablo te está sacudiendo de un lado a otro. Hoy es el día en el cual Dios nos llama a caminar bajo autoridad. Hoy es el día que Dios nos llama a ponernos bajo su gobierno. Esa autoridad que tenía David la había ganado por su respeto y sumisión al gobierno de Dios, por la honra a su padre y a sus hermanos mayores. Dice que le ofreció la hija. No había ningún mandamiento sobre la hija. Dice que le ofreció la herencia de las riquezas. No había ningún mandamiento sobre las riquezas. Pero dice que le ofreció librar de impuestos a su padre. Y él se acordó de un mandamiento que decía, honra a tu padre y a tu madre y serás de larga vida sobre esta tierra. Él dijo, quiero esa promesa para mi vida. Quiero la exhibición de impuestos para mis padres porque sé que tendré larga vida. Él dijo, si estoy bajo gobierno, Dios me da autoridad. Hoy Dios quiere darte autoridad. ¿Sabe lo que veo? Y aquellos que nos están viendo por internet, hoy veo una generación rebelde. Hoy veo chicas y chicos que están peleando por derechos que no les corresponden y están en rebeldía contra sus padres. Déjeme decirle que si no se arrepienten, corta vida les espera, porque es promesa de Dios darle larga vida a los que honran a sus padres. Honren a sus padres en obediencia, en respeto. Honren a sus mayores. Dios quiere hoy llamarnos la atención. Hoy quiere Dios traernos bendición sobre nuestras vidas y sobre nuestras generaciones. Las generaciones que están en rebeldía no pueden alcanzar gracia de Dios. Y Dios quiere traernos bendición. Dios quiere darnos victoria. No importa el enemigo ni el gigante que se levanta en tu vida. Si hoy te pones bajo la autoridad de Dios, bajo su gobierno, Dios te hace vencer todos los gigantes. Deja de llamar a esos gigantes como lo llama la gente que no tiene pacto. Deja de llamarle gigante. Deja de llamarle terrible. Deja de llamarle enfermedad. Deja de llamarle miseria.
Comienza a llamar esas cosas que no son. No les pongas ese nombre. Comienza a declarar la victoria que Dios te ha dado. Yo quiero esta noche orar por aquellos que dicen: yo necesito el gobierno de Dios sobre mi vida. Yo quiero orar por ellos esta noche. Si usted dice: yo necesito el gobierno de Dios sobre mi vida, por aquellos que les cuesta ejercer autoridad, porque se han desviado de los principios del reino. Porque dice: yo estuve viviendo a mi manera, yo estuve lejos de Dios y en rebeldía. Hoy Dios es el primer llamado que quiere hacer, y el milagro más grande es la salvación de tu alma. Tú puedes recibir la sanidad, tú puedes ser prosperado, pero nada de eso te va a dar lo más valioso que puedas tener, que es la salvación de tu alma. En un momento, esta semana tuvimos algo trágico aquí en nuestro pueblo. En un momento podemos perder la vida. No sabemos lo que puede pasar cuando salgamos de aquí. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Tienes asegurado el cielo? Cristo pagó hasta la última gota de sangre por ti. La salvación es gratuita. No nos cuesta nada a nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. Él dice: murió por tus pecados. Jesús dice: yo te amé tanto que envié a mi único hijo a morir por amor a ti, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dice: yo entregué a mi hijo porque te amo. Si estás en esta noche y no le has entregado aún tu vida a Cristo, yo quiero llamarte en esta noche para que hagas este paso de fe. Si estás ahí y necesitas la salvación, ponte de pie, todos con sus ojos cerrados. Si tú dices: yo necesito a Cristo en mi corazón esta noche, yo necesito el gobierno de Cristo sobre mi vida, pasa aquí adelante. Yo quiero orar por tu vida en esta noche. Yo quiero que puedas recibir la salvación de tu vida, y luego de recibir la salvación puedas recibir la autoridad que Dios te da, porque Él ganó para que esa autoridad sea tuya. Él ganó allí en la cruz del Calvario, derramando su sangre para que seas prosperado. Él derramó su sangre para que seas sanado. Él derramó su sangre para que no haya más opresión sobre tu vida, para que seas libre de la culpabilidad, libre de la opresión. Dios quiere en esta noche traer la salvación a tu vida. Cierra tus ojos allí donde estás. Y si quieres recibir a Jesús en tu corazón y decir: yo hoy quiero empezar una nueva relación contigo, y dices: yo te necesito en mi corazón, Jesús, repite después de mí y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por aceptarme. Gracias por morir por mí en la cruz. Yo reconozco mis pecados, mi independencia de ti. Reconozco mi rebeldía, pero hoy te necesito. Y te pido, Jesús, que perdone mis pecados, que restaures mi relación contigo. Yo prometo seguirte y serte fiel. Señor Jesús, yo te doy gracias por perdonar mis pecados, y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y si en este momento tuviera que partir de esta tierra, tengo la seguridad que me voy a conectar contigo inmediatamente allí en los cielos. Gracias, Jesús. Amén y amén. Padre, yo oro en esta noche por cada uno de tus hijos, cada uno de aquellos que en esta hora hay un gigante sobre sus vidas, que los está atemorizando, que los está oprimiendo y necesitan la victoria. Yo declaro en esta hora, Señor, que tú les entregas la victoria.
que tú les bendices en gran manera. Señor, reviste a tus hijos de autoridad, autoridad divina, para que cada uno de ellos comience a vivir bajo tu gobierno, comience a vivir dentro de tu reino y comiencen a ejercer la autoridad que tú les has dado como hijo de Dios. La herencia que tú tienes para tus hijos, que acarrean bendición y no maldición, que tú les das la victoria en cada una de las áreas de su vida. Padre, en estas noches proclamamos para cada uno de aquellos que están allí, que nos están viendo, proclamamos, Señor, que tú les das victoria, que tú traes convicción de pecado y arrepentimiento sobre cada una de esas vidas que han estado viviendo en rebeldía y en independencia a Dios. Padre, vuélvelos a ti, Señor. Tráelos y dales la salvación. Convence de pecado, Señor, de justicia y de juicio. Padre amado, yo te doy gracias en esta hora. Te doy toda la gloria y la honra y declaro un nuevo tiempo de victoria, un nuevo tiempo de gracia sobre cada uno de tus hijos. Señor, tu gobierno divino comienza a operar ahora sobre cada uno de tus hijos. Comienza a traer sanidad, comienza a traer liberación, comienza a traer prosperidad. Se rompe, son derrotados, son derribados todos los gigantes que se han levantado y han estado atemorizando ahora a cada uno de tus hijos. Tú los levantas en autoridad, autoridad del reino. Tú los levantas, Señor, en autoridad y gobierno del cielo. Comienza a operar sobre ellos ahora. En el nombre de Jesús, dale la gloria a Dios allí donde está. Comienza a clamar por tu milagro, comienza a clamar por esa autoridad. Hoy Dios te bendice y te llena. En el nombre de Jesús recibe ahora toda la gloria y toda la honra. Gracias, Jesús.